Reparación del daño, rehabilitación psicológica para las víctimas, procesos legales justos y reformas a la ley que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos sin distinción alguna. Estos son parte de las demandas de la comunidad transexual que ha sido violentada por su actividad laboral o simplemente por su preferencia, por su orientación sexual o por su identidad de género. Y para conversar sobre los crímenes de odio hacia este sector de la población y sobre los pendientes jurídicos para que accedan pues a la justicia, recibimos esta noche y con muchísimo gusto a Gerardo Sánchez Guadarrama. Él es periodista de investigación. Gerardo, bienvenido a Capital 21. Un gusto recibirte. Un tema muy complicado. Gerardo, no es posible que delitos de índole de preferencia sexual no estén tipificados y que existan estados en nuestro país, un país de avanzada, un país de derechos, en los que no se visibilicen los crímenes de odio para la comunidad trans. ¿Cómo puede estar pasando esto en el siglo XXI? Buenas noches, gracias por dar oportunidad de este foro para hablar de este tema que está ocurriendo. Que este es un reportaje, esta historia que les vengo a platicar es un reportaje que tardó un año en realizarse, que después la agencia Notimex lo adoptó, echó la mano, hizo un trabajo colaborativo para hacer dar a conocer esta información de este reportaje, que básicamente está dividido en tres tantos. El primero fue una revisión a los códigos penales locales para ver cómo era el discurso LGBT en estos códigos penales. Entonces hay graves problemas de invisibilización de la comunidad LGBT. Desde hace más de 25 años, ONGs, Letra S ha hecho un trabajo muy importante para ir con sus herramientas, ir enumerando los crímenes que han acontecido. El sexenio de Peña Nieto fue el sexenio más sangriento para la comunidad LGBT, según Letra S. Entonces, cuando tú volteas a ver que en las leyes, en los códigos penales, por ejemplo, Baja California y Guanajuato, que no considera en sus términos legales, en su código penal, que no existe algo que haga referencia a la comunidad LGBT, eso es muy preocupante. La segunda parte de este reportaje habla de que, bueno, son muy pocos los códigos penales que agravan la pena por quien haga un homicidio de odio en contra de una persona LGBT. Estos poquísimos códigos penales nos dimos a la tarea de preguntarles a las procuradurías y a los poderes judiciales locales si tenían cifras, si tenían registros. La respuesta, la verdad, fue un poco, pues austera, porque, por ejemplo, solo 2 estados pudieron compartir cifras en procuradurías y solo 1 en Poder Judicial. Entonces, eso pues está peor, porque entonces sí hay un aparato legal que castigue el homicidio de odio, pero hay una simulación, porque entonces no hay cifras. Y aquí lo que nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que el Estado viola derechos si no tiene cifras o estadísticas. Y la tercera parte del reportaje es un comparativo que hicimos en todos los países del mundo que sí castigan el crimen de odio y los que no castigan el crimen de odio, y se compararon con índices de corrupción, índices de desigualdad, índices de desarrollo, de subdesarrollo o desarrollo humano. Y hay una constante, una tendencia en que los países que no castigan el crimen de odio son los más corruptos, son los más desiguales y los más subdesarrollados. Y qué lástima que nuestro país esté pasando por esta situación, porque sin duda no es un problema que se focalice en la Ciudad de México. Hay muchos estados en los que se dan los crímenes, y yo te preguntaría, ¿qué es lo que hace falta? ¿Por qué no hay estos códigos penales que lo marquen? ¿Se deberá a intereses por parte de legisladores que no quieren ver el problema, o que de pronto digan, bueno, hay cosas más importantes que atender, denos un espacio? Yo creo, y con base a lo que expertos me apoyaron para hacer este trabajo, creo que tenemos los indicios de que México presenta los síntomas de ser un estado homofóbico, porque, como tú bien dices, es en el interior de la República donde donde se da más como el vacío legal, como la impunidad. Y
creo que tiene que ver con una actitud homofóbica de los que toman o de los que han estado tomando las decisiones en materia política, en hacer las leyes y tal. Creo que tiene que ver con un tema de homofobia del servidor público, por decirlo así. Entonces, este estudio, por ejemplo, se hizo antes, concluyó en el 2010, inicios del 2019 y finales del 18. Entonces, bueno, aquí un poco la apuesta es eso, como poner estos puntos, estos puntitos pendientes en la agenda para, pues bueno, que ocurra algo, que ocurra un cambio, ¿no? Gerardo, en la Ciudad de México, ¿cómo está la situación en cuanto a la garantía de los derechos de las personas trans? Y sobre este tema que hablas de las leyes estatales, pues está casi sobre la mesa una propuesta de reforma de la ley del Código Penal en el que se busca que las leyes federales sobrepasen a las leyes estatales precisamente para garantizar el cumplimiento. Por ejemplo, los estados en donde no se puede llevar a cabo la interrupción legal del embarazo, claro, al estar en la Constitución federal, ya estarían obligados a ofrecer esta posibilidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este tema, el tema de los crímenes de odio por preferencia sexual? Mira, es que el tema de los crímenes de odio, pues bueno, es hasta donde estamos como reportes de investigación, hasta finales del 2018, pues bueno, hay un issue. Hoy la Ciudad de México, por ejemplo, sí tiene señales o da señas de que existe, bueno, una preocupación. Estaba revisando que, bueno, viene una clínica para atender a personas trans, especializada en personas trans, que creo que es algo muy importante. En México las mujeres trans tienen una sobrevida de los 35 años. Como cuando vivíamos los seres humanos en 1900, esa esperanza de vida tienen ahora un grupo de la población en estos tiempos de tecnología, de avances, y es porque la comunidad trans o las mujeres confirmadas tienen un tema de discriminación. Y por ejemplo, tú que me preguntas, ¿cómo vemos a la Ciudad de México? Creo que se está preocupando, creo que sí hay preocupaciones. Estaba viendo por ahí que quieren también poner una ley en contra de las terapias de conversión que son ilegales, y es una iniciativa que está surgiendo aquí en la Ciudad de México. Entonces, ahí vamos, poco a poco, y que creo que esos ejercicios periodísticos, que es lo que, pues bueno, uno desde el foro de las letras, de la investigación, de la curiosidad, pues es lo que puede aportar para poner en la agenda pública, y pues bueno, que de pronto estos ejercicios periodísticos pues contribuyan. Que sean un cimiento, ¿no? Para que sean un cimiento. No, y ha habido mucho trabajo. Letra S ha hecho un trabajo excepcional en enumerar las víctimas, algo que debe de haber hecho el Estado. Claro, y lo hace una ONG. Nuestro reconocimiento por esta labor y nuestro agradecimiento porque nos hayas acompañado esta noche, gracias. Gerardo. Muchísimas gracias.